Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Buenos días, tengan todos. Qué gusto que estemos hoy reunidos aquí. Bienvenidos nuestros hermanos que vienen de fuera, nuestros amigos que vienen de fuera, los que nos reunimos normalmente domingo a domingo. Bienvenido seas. Qué bueno que el Señor te trajo. Si también eres de aquí y te vienes por primera ocasión, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. El día de hoy vamos a tomar la escritura para darle continuidad a un ciclo que empezamos hace 4, con esta sería nuestra cuarta enseñanza. Es una enseñanza que hemos llamado Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos entendiendo que la mayor comprensión que podemos dar a Dios será a través de las palabras de su Hijo Jesucristo. Y hemos estudiado cosas muy interesantes. Hemos estudiado cosas que quizás nos resulten muy básicas, desde cómo nos es presentado, desde el mensajero que es enviado antes de Él, pero la importancia y el realce que Dios le da a esas cosas que están en el principio de los evangelios, para una sola causa: para que en nosotros haya la plena certeza que lo que el Señor Jesucristo nos enseña es aquella roca en la cual podemos construir y edificar nuestras vidas. Entonces, qué importante es entender eso. Y el día de hoy pasamos a la primera enseñanza que Jesucristo nos da, y no nos la da a través de palabras, sino nos lo da en una aplicación práctica con el ejemplo. Quisiera pedirles a todos que abramos la escritura en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Les recuerdo que no estamos proyectando los textos para que todos tengamos familiaridad con la palabra. Nuestros amigos, hermanos que nos ven por internet, saben que ya venimos haciéndolo así. Si alguien necesitan una Biblia, Si alguien necesita una Biblia, levanta su mano y con mucho gusto los hermanos les hacen favor de llegar una Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Ustedes me dicen, al tercer amén comenzamos. Primera de Tesalonicenses 2, capítulos del 3 al 4. Quiero introducir esta enseñanza con un pasaje que nos muestra, no está precisamente hablando de Jesucristo, sino está hablando de un mensajero. Está hablando de cómo se prueba el carácter de un mensajero, de cómo Dios a todo mensajero que escoge, a todo vocero que escoge, primero lo prueba, primero comprueba de qué está hecho, que lo que tiene ese mensajero que hablar con su boca está probado con su vida. Eso es lo que nos está enseñando primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la Escritura: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amado, esta regla, introduzco esta enseñanza con esta regla, porque es importante entender esta parte y esta forma en la cual Dios actúa con los que Él escoge para enseñar su palabra, pero no solamente lo hace con los que escoge para enseñar su palabra, sino lo hace con aquellos que escoge para que vivan vidas santas para Él. Esto es, Dios deposita en nosotros una enseñanza, deposita en nosotros una verdad, pero después, y obviamente esa verdad que deposita, esa idea que pone en nuestras mentes, ese llamado que hace a nuestros corazones, produce algo y aparentemente forma algo, ¿ok? Llega el momento en el que Dios prueba si eso que Él siembra, si esa semilla que Él siembra y si ese fruto que se da es genuino o no. Lo hizo en el caso de Pablo, que era un ministro. Decía:
y cita una frase que se cita en toda la Escritura: Dios prueba el corazón, Dios prueba la mente, Dios prueba a los justos, Dios prueba a los ministros, Dios los prueba. Ok, ¿cuánto más si se trata de su Hijo, aquel que constituyó el heredero de todo, aquel que nos lo puso como profeta y nos lo puso por encima de todos los profetas? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hemos estado entendiendo, que Dios nos ha dado muchos profetas y nos ha dado mucha palabra, pero Él en un momento determinado lo señaló y dijo: es momento de que por encima de que todo lo que nos tengan que decir los profetas y todo lo que nos han enseñado, la ley y todo profeta, hay uno que está por encima de todos, que tiene autoridad por encima de todos, y ese se llama Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo o hemos estado viendo en las reuniones anteriores. Hemos visto cómo el Señor lo aprueba, cómo lo presenta, cómo lo muestra. Ok, a nosotros deberían de venir a nuestra mente muchas cosas que hemos quizá leído en los evangelios. Quien ha leído los evangelios nos muestran cómo fue formado ese, voy a llamarle, ministro. Pero ¿qué te parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que con la enseñanza de esta mañana nos hable? Padre, muéstranos a tu Hijo como un ministro probado y aprobado, Señor, para enseñarnos tu palabra. Enséñanos a través de sus pruebas, enséñanos a través de su carácter, enséñanos a través de su compromiso, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amados, yo les decía que la primera enseñanza que Jesucristo nos tiene que dar no es una enseñanza teórica. Esto es, así se perdona, así se pagan las deudas, así se vive en rectitud, así nos libramos de ciertas cosas. Las primeras enseñanzas que Jesucristo nos da son completamente prácticas. Se demuestra, y lo primero que hace Dios antes de hacer que el Señor Jesucristo salte a escena, se suba al púlpito, si lo queremos ver así, y empiece a hablar y enseñar, hace algo Dios, y lo que hace es demostrar que ese mensajero que ha sido formado, si tú te pones a leer la Escritura, por eso te decía la importancia, uno quisiera, amado, poder comentar casi cada pasaje de los evangelios y hablar, por ejemplo, de cómo fue ese hijo, desde cómo nació y fue anunciado por un ángel y fue nacido por una virgen, y cómo fue formado en disciplina, y cómo en esa disciplina se sujetaba a sus padres, y todo eso fue sembrado, y cómo a una edad mediana, pequeña, se presentaba ya en el templo y aprendía y mostraba interés por las cosas divinas. ¿Cómo fue formando Dios en Jesucristo al profeta que nos constituyó? Hace poco veíamos cómo ese mensajero, después de haber sido formado en el templo por sus padres y por el Espíritu, nos es presentado con toda la gloria en el río Jordán cuando es bautizado, cuando se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Ok, después de ser formado y presentado, es necesario que ese ministro sea aprobado. ¿Por qué es importante que sea aprobado? Amado, es necesario hoy en día, si tú vas a tener fe, que tú sepas en dónde depositas tu fe. Hoy todo el mundo te enseña un camino. Hoy, aparte de una gran diversidad de iglesias que predican una gran diversidad de doctrinas diferentes, hay muchas personas que te dicen: tu vida se tiene que vivir así, tu vida se tiene que vivir de esta otra forma, tu vida, la mejor forma de vivir tu vida es esta. En todos lados hay quien enseña cómo vivir esta vida. No todos son congruentes con lo que viven. Muchas cosas de las que se enseñan no están probadas por los mismos que las enseñan. Solo se oyen bonitas, se oyen bien, venden libros, llenan estadios, pero no están probadas,
No están probadas, son populares porque se oyen bonitas, porque emocionan, porque tienen cierta argumentación que nos mueve la mente, que nos mueve los sentimientos y que dicen, pues esto podría estar bien, esto que habla este hombre, que escribió este libro, que todo el mundo está comprando, se oye bien, sí, pero qué pena es. Por ejemplo, hay una persona contemporánea de nuestros días que ha vendido un libro, que ha escrito un libro que se ha vendido muchísimo en el mundo evangélico. No quiero decir nombres para que nadie se sienta ofendido. Pero ese hombre que tanto aconseja a otros, se le suicidó su propio hijo. ¿Por qué? Porque enseñan verdades que no están probadas. Porque no pasan allá de un libro de bonitos pensamientos. Ok. Tú y yo estamos buscando la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos buscando el camino que agrada a Dios. Y nosotros, para encontrar ese camino y para caminarlo, tenemos que ejercer fe y tenemos que confiar. Tenemos que estar seguros que el camino que estamos siguiendo es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. En Jesucristo fue probado. Antes de abrir su boca para enseñar, fue probado su compromiso con las verdades que vivían en su interior. ¿Qué te quiero decir con eso? Antes él de abrir su boca para decirnos así se hace o así se dice, lo que él creía y lo que él enseñaba lo vivía y fue probado. Fue probado de tal forma que, como vamos a ver, pues nosotros podemos tener toda la confianza en lo que nos ha sido enseñada. Vamos a abrir ahora la Biblia y lo vamos a dejar ahí. Este va a ser nuestro pasaje central de la enseñanza al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo número 1. Abre tu Biblia y déjala ahí. El pasaje anterior, los versículos anteriores, los últimos del capítulo 3, nos muestran precisamente esa presentación. Esa presentación gloriosa del Señor Jesucristo delante de tantas personas, donde se bautiza, donde estaban aquellos fariseos, aquellos pecadores, aquellas personas. Y qué fácil es, bueno, qué glorioso es el momento en el cual se oye esa voz del cielo y es presentado. Y todos lo vieron. Bueno, inmediatamente viene y se pone a prueba el carácter de aquel que había sido presentado. Dice el versículo número 1 del capítulo 4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amado, de verdad, qué importante es que esas verdades que Él nos va a enseñar sean probadas. Qué contraste había entre los fariseos, que ponían cargas pesadas, pero que ellos mismos no respetaban esas cargas. Sí conocemos esos pasajes de la Escritura, o sea, que le exigían a la gente cosas que ellos no hacían. O lo que yo te mencionaba de aquellos grandes maestros que te dicen, no, pasa tiempo de calidad con tu hijo, y ellos no los pasan con sus hijos. Ellos no dedican ese tiempo, ellos no ponen por obra esas palabras. Deepak Chopra, que habla del amor, por ejemplo, lo veías envenenando a la gente que iba a votar en una población. ¿Alguien ha oído de Deepak Chopra aquí? Bueno, es un maestro del amor contemporáneo de hoy en día. Mucha gente lo quiere, lo valora, lo aprecia y lo tiene como si fuera el profeta de nuestros tiempos, o Jorge Bucay, o quién sabe cuántas personas que dicen cómo, pero que no son congruentes en su decir o su hacer. ¿Qué incongruencia también hay hoy, amado, entre aquellos pastores que se dicen líderes cristianos, que enseñan una cosa que se oye bonita, pero que cuando ves sus vidas, no es lo que se dice, no es lo que se ve. Los resultados de lo que dicen y hacen no es. Amado, lo mismo sucede hoy con los que se dicen cristianos. Los que se dicen cristianos hoy hablan muy bonito del amor de Dios, hablan muy bonito de tomar la cruz, pero no tienen ese amor para con sus esposas, para con sus hijos, no tienen esa vida santa de la que habla la Escritura. Por lo tanto, o sea, y eso hace que muchas personas digan, bueno, yo no sé si quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque hoy los cristianos han adelgazado y han aligerado la doctrina. Y pues ya no se sabe si eso no es
Ok, por todas estas cosas es importante probar que Jesucristo sí es, y lo que tiene que decir tiene toda la validez. Y que no importa cuántos falsos maestros haya, o cuántos falsos cristianos haya, o cuántos falsos líderes haya, yo puedo, aunque todos fallen, confiar en las palabras de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad? Eso es importante y para Dios lo es. No, la presentación de Jesucristo como ministro no fue una cuestión de aquí se los presento y créanle. Aquí se los presento y créanme que nació de una virgen y créanme que murió y resucitó y créanme que les conviene obedecer. ¿No? Dios demostró con la vida de Jesucristo que Él era congruente en lo que decía con lo que hacía. Ok. Bien, fue llevado al desierto. Y amado, aquí decir antes de empezar a mostrar algunas cosas en las cuales su carácter fue probado, que la soledad tiene beneficios. La soledad, la tranquilidad nos permite buscar a Dios, nos permite pensar, nos permite adentrarnos en ciertas cosas, y es bueno. Dios nos pide a los cristianos que tengamos diario un momento de soledad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo creyente debería de buscar tener un momento al día en donde esté a solas con Dios. Andrew Murray, un famoso escritor cristiano, le llamaba a esa hora la hora quieta. Así, Señor, a ver, deje sus sartenes y deje sus cosas y estése quietecita y enciérrese a buscar a Dios, al hombre que anda de arriba abajo, que sube, clava, va, viene, hace, quieto. Eso nos enseña la Escritura y es algo de lo cual hay que aprender. De la soledad tomamos cosas buenas y también hay cosas que no son tan buenas. En la soledad también se nos aparece, el pasaje nos decía que Jesucristo fue llevado al desierto para ser probado por el diablo. En la soledad, amado, también se nos aparece el diablo y nos pone pruebas y nos pone pensamientos y nos pone situaciones que nos complican la existencia, y a muchos hombres cuando andan solos se les ocurren cosas que no se les ocurren cuando están bien acompañados. La Escritura misma dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos dicen amén? Así como no es bueno que los cristianos vivan su cristianismo solos. El cristianismo no se hizo, o lo que hoy llamamos cristianismo, la vida cristiana que enseña la Biblia, Dios no la hizo para que, a ver, usted obedezca los mandamientos y guárdese, vaya a su casa y regrese, y allá usted solito en su altar. Así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive en familia. La vida cristiana se vive con hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así enseña la Biblia. La Biblia dice que los cristianos tienen momentos de soledad, pero que en el resto de los momentos no tienen que estar solos. Tienen que estar juntos. Y varias veces a la semana. Bueno, todo esto solamente es un breviario de por qué el asunto de la soledad. Ok, la soledad es buena, pero no siempre. La soledad es buena cuando te dedicas a buscar a Dios, pero la soledad no es buena en otros muchos momentos, y el diablo la aprovecha, como en el caso del Señor Jesucristo, para poner tentaciones. Y eso es lo que vemos si abrimos el capítulo 4, versículo número 2. Vemos que el Señor Jesucristo entra en una preparación de su ministerio. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este ministro, amado, este mensajero que Dios nos puso, que Dios escogió para hablarnos, preparó su alma a través de un ayuno. El ayuno, creo que todos lo conocemos, pero es bueno saber cuáles eran algunos de los objetivos del ayuno. Fíjate que alguien un día me preguntaba, hermano, tengo algo que pedirle a Dios. Quiero hacer un ayuno. Cuando me estaba diciendo eso, y me lo han dicho ya 2 o 3 personas, me quedaba claro que la persona no entendía exactamente cuál es el propósito del ayuno, porque el ayuno no es te voy a presionar, Señor, a través de este ayuno para que me respondas mi oración. El ayuno en la Escritura se practicaba por 3 razones. Una era por el remordimiento que había por el pecado. Cuando una persona pecaba,
y estaba avergonzada, ayunaba y se afligía. Qué bueno es para nosotros, amado, si no hemos alcanzado la salvación y el perdón de nuestros pecados, o si estamos intercediendo por familiares, que ayunemos y nos aflijamos por nuestro pecado o por el de ellos. El ayuno también se utilizaba para expresar tristeza por el luto, por la pérdida de una persona cuando fallecía. Cuando alguien fallecía, se ayunaba para mostrar tristeza, para estar en esa parte. Y en tercer lugar, el ayuno se ocupaba, como lo ocupó el Señor Jesucristo, para estar en una disposición mental, para enfocarse en los asuntos espirituales. O sea, nada me va a distraer. Es como cuando un jovencito tiene examen al día de mañana. ¿Qué hace? Bueno, se encierra en su cuarto, apaga el radio, apaga la tele, apaga el celular, no recibe visitas y lo único que toma es sus apuntes, sus libros y se enfoca en lo que tiene que hacer. ¿Ok? El ayuno es algo parecido. El ayuno es cortar con toda clase de distractor mundano para enfocarse exclusivamente en ponerle toda la atención a Dios. No es meramente, bueno, Dios me lo va a conceder, mi oración tiene más fuerza porque estoy ayunando. Estamos equivocados. Nuestra oración tiene fuerza porque Jesucristo prometió responder a la oración. Por eso tiene fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tiene más fuerza porque yo estoy ayunando. El ayunar me servirá para pensar más en la voluntad de Dios. El ayunar me servirá más para pensar más en la Escritura, para tener más claros los pasajes, para estar concentrado que algo me preocupa, para estar concentrado que no solo necesito las cosas de esta vida, sino que sobre todas las cosas necesito las cosas eternas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el ayunar me permite estar enfocado. Pero no es que porque yo ayune, mi oración tiene más peso o más fuerza. No es así, sino que el Señor Jesucristo dedicó 40 días al ayuno para estar perfectamente enfocado en lo que Dios estaba esperando de él. A orar, a pedir, a tener claros cuáles eran los objetivos de su ministerio. Amado, de esto nosotros deberíamos de aprender algo, no importando si venimos por primera vez a la congregación, si tenemos un año, si tenemos 10 o 25. Amado, qué bueno es que nuestros corazones vinieran así de preparados y de enfocados para buscar a Dios. Algunos deberíamos de estar ayunando para que Dios perdone nuestros pecados. Otros deberíamos de estar ayunando para entender, vamos a dejar de pensar en el trabajo, vamos a dejar de pensar en el arroz, los frijoles o los 15 años que vienen, y vamos a pensar en la voluntad de Dios para mi propia vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Vamos a pensar en eso, en la Escritura. Vamos a dedicar tiempo en solamente entender lo que Dios quiere. Y si yo le estoy respondiendo a Dios como Él quiere. Para eso nos sería bueno venir en ayunas. Hoy el mundo, amado, hoy se habla mucho la palabra de Dios. Hoy más que nunca la palabra de Dios está disponible para todas las personas. Estaba yo leyendo hace poco una nota periodística de que un ateo se hizo rico por generar una aplicación de celular para traer la Biblia a los cristianos. Ahora los cristianos tienen 5 versiones de Biblia en su celular. O sea, por Biblias no paramos. No sé si me explico. Biblias ahora tenemos de más, pero estamos en los tiempos más tristes, más fríos, en donde los cristianos tienen el peor fruto, en donde los cristianos no avanzan, no progresan, no crecen. ¿Sabes por qué es? No nos falta la Biblia. ¿Qué nos faltará? Preparar el corazón, tener los corazones alineados, entender que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entender, amado, que es necesario, inclusive cuando llegamos a una reunión cristiana, llegar temprano, llegar con el corazón dispuesto, preparado. Antes de oír la palabra, voy a dedicar un tiempo, voy a orar. ¿Por qué? No voy a predicar yo, no, pero Dios nos va a hablar por su palabra. Que esa palabra en mi vida no caiga vacía,
que hable a mis pecados, o que sea para incrementar mi fe, o que sea para instruir mi vida cristiana. Qué importante es que mis pensamientos estén bien enfocados. Y del Señor Jesucristo, de eso, fíjate cómo la primera enseñanza que nos da, no abre su boca para enseñarnos algo. Lo primero que el Señor Jesucristo nos enseña es actitud. Actitud. En la esperanza de lo que Dios va a hacer. Voy a ponerme en la actitud adecuada para que Dios haga en mí lo que Él va a hacer. ¿Sí estamos comprendiendo esa parte? Amado, mientras sigamos siendo, lo digo con amor, con respeto, mientras sigamos siendo descuidados, mientras sigamos siendo, andemos de aquí para allá, a las carreras siempre, a las prisas siempre, mientras sigamos, nunca tengamos tiempo para darle al Señor, el sentarnos y decir, tienes toda mi atención. Podrá ser con un ayuno o simplemente podrá ser con un silencio. Que llegues a una reunión cristiana y digas, que llegues 25 minutos antes. Y no ya saludas a los hermanos, pero te sientas 25 minutos antes y dices, Señor, tienes toda mi atención. Quiero que hables a este corazón. ¿Sí me explico? Seríamos, lo digo con amor, con respeto, personas de más fruto. Porque la misma naturaleza nos enseña que cuando tú quieres sacar una buena planta, lo que tienes que hacer es un buen hoyo. ¿Sí o no? Un buen hoyo y una buena tierra preparada para recibir la palabra. ¿Ok? El Señor Jesucristo entonces ayunó 40 días. 40 días estuvo sin comer. Y lo natural es que después de esos 40 días, y el pasaje nos enseña, tuvo hambre. Y es donde también viene la primera prueba o la primera tentación sobre su vida, a la cual hacemos bien en poner atención. Antes de pasar a las tentaciones o a las pruebas que él tuvo, quiero hacer un pequeño énfasis. ¿Por qué el Señor nos deja ver que su Hijo fue tentado? También en eso hay mucho que tenemos que aprender. Si nosotros entendemos bien el por qué el Señor nos muestra aquellas cosas en las cuales su Hijo nos fue tentado, deberían de alimentar nuestra fe. Por ejemplo, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Okay. El Señor nos permite ver que su Hijo venció en las tentaciones y que nosotros podemos vencer en las tentaciones. ¿Estamos de acuerdo? Que Él, aun cuando es Dios, condescendió, se humilló como nosotros y pasó por lo mismo que tú y yo pasamos todos los días, y se identificó con nosotros. Él entiende lo que nosotros pasamos cuando sentimos una tentación o una prueba, o cuando sufrimos, o cuando estamos en casos de ansiedad o necesidad. El Señor Jesucristo las comprende perfectamente, porque pasó exactamente por el mismo lugar por el cual tú y yo podemos pasar. Y porque pasó, nosotros podemos observarlo de lejos, podemos mirar que Él pudo y cómo lo hizo, y de eso aprender. Hay tantas cosas que aprender, amado. La verdad que con este solo pasaje de Mateo 4 que estamos el día de hoy, a mí me gustaría hacer un ciclo de 5 enseñanzas. Con eso te digo todo. Es tan rico el pasaje y es tanto lo que podemos aprender de él. Pero los cristianos podemos aprender de las tentaciones de Cristo nada más sin oír que abra su boca, solamente viéndolo. Viendo que se puso en mis zapatos, que pasó lo mismo que yo paso todos los días, que Él sí pudo, que Él resistió correctamente y cómo lo hizo. Que bueno, nadie dice que el poder que el diablo tiene sea poco, tiene mucho. Pero cuando nosotros vemos que Jesucristo vence ese poder, entonces pasajes de la Escritura que nos dicen que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, nos da fe para creer que no importa cuán difícil nos esté tocando la situación, Jesucristo pasó y por lo tanto puedo pasar yo. ¿Cuántos dicen amén?
si lo miramos así despacito, a detalle, con tranquilidad, con paciencia, podemos decir, bueno, Él pudo y dijo que me va a ayudar, yo puedo. Y algunos dirán, no, pues hermano, es que el enemigo, ese que le tiene más fe al enemigo y al poder del enemigo, es alguien que definitivamente no entiende el poder de Dios. Dios es poderoso para ayudarnos a vencer en todas las pruebas y las tentaciones. Ok, ¿cuáles son las 3 tentaciones o 3 pruebas o 3 áreas, vamos a llamarlo así? Son 3 áreas en las cuales es probado el carácter de Jesucristo. Y en estas 3 áreas nosotros también somos probados. No son diferentes a las de nosotros. Con la ayuda de Dios, y si nos da tiempo, vamos a tratar de entenderlas. Voy a tratar de ser conciso, pero sí claro. En esas 3 áreas en las cuales fue probado el carácter de Jesucristo, se comprueba, bueno, una que es que todo lo que tiene que enseñarnos Él estaba completamente comprometido y practicándolo. 2, que no hay otra área de la vida en la que nosotros seamos probados, que no esté incluida en esas 3. Número 1, la primera prueba de carácter que tiene el Señor Jesucristo tiene que ver con la fe y tiene que ver con la confianza o desconfianza de que Dios es bueno y cuida de nosotros. Amado, ese es el primer problema que tiene el hombre. El hombre piensa que Dios no lo ama. El hombre piensa que Dios no lo escucha. El hombre piensa que Dios no tiene interés por él, o a lo mejor piensa que es tan malo que Dios no le puede ayudar. El gran problema del hombre es la desconfianza y la incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Muchos no vienen, muchos no creen, muchos no se esfuerzan, muchos no se atreven a tomar decisiones porque no creen que Dios tenga buenos propósitos para con su vida. Hoy recordemos que Dios tiene un buen propósito para con la vida de todos nosotros. Vamos a ver cuál fue la prueba. Versículo número 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos en Mateo 4, versículos 3 y 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, vamos a ver por partes. ¿Cuál fue la tentación? El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos entendiendo la tentación. El Señor Jesucristo viene de 40 días de no comer. Y antes de esos 40 días, Dios le había dicho, y lo había dicho delante de todos, que Él era su Hijo amado. ¿Cómo terminaba el versículo? En quien Dios tiene, ¿qué? Complacencia. ¿No? Entonces el diablo ocupa esas 2 situaciones. Primero la promesa de Dios o la declaración de Dios de amor hacia su Hijo, y después su necesidad, para llevarlo para poner en él una presión. A ver, tienes una necesidad y te prometieron o te declararon hijo de Dios. Bueno, ¿dónde está el cuidado de tu padre? Mira. Y esa presión le lleva, o la presión que le pones, pues bueno, usa tu ¿dónde está tu padre, pues? ¿Dónde está tu padre ahorita que estás necesitado? Si eres hijo, órale, ¿dónde está? Amado, esa clase de tentación es la que tú y yo tenemos nosotros cuando estamos en cualquiera de nuestras necesidades. Nosotros tenemos muchas necesidades, y cuando no tenemos confianza en que Dios nos cuida,
cuando no tenemos confianza en que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, la tentación es resolverlas por nosotros solos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? El Señor Jesucristo nos enseñó a que busquemos primero el reino de los cielos y que nuestro Padre nos iba a dar todas las cosas que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, aquí la tentación era exactamente la misma. Él tenía necesidad y el diablo le dice, pues resuélvelo tú eres hijo de Dios. Nosotros tenemos diferentes necesidades. A veces necesitamos comida. Y ahorita como está el país, la situación está difícil y más difícil y se acaban los empleos. ¿Cuál es la tentación cuando tenemos necesidad? A suplir nuestra necesidad de una manera ilícita o incorrecta. ¿Cuántos dicen amén? A suplir nuestra necesidad de esa manera, a hacerle trampa al jefe, a no pagar una deuda, a tomar lo que no es tuyo. Ahí está la situación. En lugar de esperar que de Dios venga la solución, era exactamente la tentación que tenía el Señor Jesucristo. Ahora, esa tentación no solamente es en el área económica, es aplicable a cualquier necesidad. Cuando tú confías en Dios, sabes que Dios tiene cuidado de ti y Él se va a hacer cargo de todas tus necesidades. Y lo voy a poner con un ejemplo que le desespera mucho a los hombres y a las mujeres, sobre todo cuando son jóvenes. Tú tienes necesidad de una pareja y tienes necesidad de que te amen, de amar y de ser amado. Y tienes dos opciones: confiar en Dios, que te dice, escoge a alguien que me ame y espérate a que llegue ese alguien que me ame, o suplir esa necesidad en tus propias fuerzas y en tus propias formas. Tú conoces la respuesta que hay hoy en día. La mayoría de las personas está supliendo esa necesidad en sus propias fuerzas y en sus propias formas. Rápido, unión libre, la cosa es aquí, la cosa es la necesidad. Y yo quiero que me digan te quiero. Y la busca. Bueno, sí, su necesidad a lo mejor está malmente suplida, pero está. Ok. ¿Por qué la gente se va tras la necesidad en lugar de esperar de que Dios le supla? Porque no tiene confianza. Porque no confía en que lo que Dios busca para ella es mucho mejor. ¿Ya estamos comprendiendo? No entiende, no confía, no alcanza a ver que el amor de Dios está por encima. Aquí la tentación era precisamente esa. Bueno, pues ¿dónde está el amor de Dios? Está sufriendo. Está sufriendo cuando tú lo podrías solucionar o lo podrías hacer de esta u otra forma. Esa es la tentación. Y mira, pues Dios que te ama, pues dices que te ama y sufres. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí cuál es la tentación? Y cómo él fue tentado igual a nuestra semejanza. Puedes verla de otras mil formas. Piensa en una de las necesidades que hayas tenido. Siempre en una necesidad que tú tengas hay la tentación de arreglar las cosas a tu forma o a la forma de este mundo y no como Dios pide. ¿Sí? Siempre hay esa tentación. Este mundo tiene su forma de arreglar las cosas y Dios tiene otra cuando estamos hablando de tentaciones. Si tú crees en Dios, esperarás a que Dios con su palabra te dirija a hacer lo que Él quiere. Si tú no tienes fe en Dios, si tú no confías, si tú no tienes esa mirada clara de que Dios tiene un propósito bueno para con tu vida, se te va a hacer más fácil hacerlo como este mundo lo hace. Sí, estamos comprendiendo. Hubiera sido uno de los nuevos evangelistas, rápido hubiera dicho que se conviertan en pan las piedras, o sea, rapidito lo hubiera declarado. Yo declaro en el nombre del Señor que estas piedras se convierten en pan y punto y se acabó. ¿Por qué? Pues porque no hay confianza en Dios, hay confianza en uno mismo o en lo que el mundo te da. Ok, ¿cómo venció el Señor Jesucristo esa tentación? Bien. La respuesta que Él dio en el versículo 4, Él respondió y dijo,
Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue rechazar tajantemente la invitación que le estaban haciendo. Tajante, fue tajante, no se quedó pensando si será bueno, pues podría ser, quizá, tal vez, si ponderamos las opciones. No fue así. Cuando en la vida de muchas personas sí es así, bueno, o sea, se quedan pensando mucho tiempo, es bueno, o sea, me puedo casar, pero por este lado, o sea, me puedo casar con alguien cristiano, pero por este lado, este muchacho, no fuma, no toma, no es cristiano, pero no fuma, no toma, tiene trabajo y es de buena familia. Y ahí se queda viendo las dos opciones. Esa no es la forma de resistir la tentación. Siempre la cuestión que el mundo te presenta es más atractiva. Se ve aparentemente más atractiva de la que el mundo te presenta. Cuando tú te quedas viendo las dos alternativas, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Siempre vas a terminar escogiendo la que el mundo te ofrece. El Señor Jesucristo venció la tentación diciendo no. No, y fue tajante. ¿Por qué? Y citó la Escritura. A ver, espérate, sí es una necesidad, pero puedo vivir sin esa necesidad. ¿Cuál es tu primer necesidad? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es nuestra primera necesidad? ¿Sí? Bueno, hablando de las necesidades terrenales, de las necesidades completas de un ser humano, ¿alguien sabe cuál es su primera necesidad? Así estamos hablando de las necesidades terrenales. Tenemos una por encima. Tenemos dos clases de vida: la vida física y la vida espiritual. ¿Sí sabemos eso o no lo sabemos? No solo la comida nos sirve para mantener la vida física, pero por encima de la vida física hay una vida espiritual. Y el Señor Jesucristo dice, escrito está, toma la Escritura. Primero es tajante y dice no. Y luego es tajante en decir, para Dios es así. Primero es esto. Hay necesidades y Él pone no solo de pan. No solo de pan. No solo necesito el pan. Y si tengo que escoger entre el pan y Dios, ¿a quién voy a escoger? ¿Qué necesidad está poniendo encima? Está poniendo la necesidad espiritual. Entonces, solamente para recapitular, el Señor Jesucristo es tajante en decir no se queda contemplando las opciones. A pesar de que tenga la necesidad ahí, es claro en decir no. Solo hay una opción, la que Dios me está marcando, y voy a seguir esperando y confiando que Dios me va a suplir mi necesidad. No me la va a suplir en este momento, porque este mundo es especialista en suplirlas ahorita. ¿Quieres que alguien te ame a los 13? A los 13 lo vas a encontrar. ¿Verdad que sí? ¿Quieres hoy tener otra pareja? Sal y en 2 horas en este puerto la encuentras. Este mundo es especialista en suplir tus necesidades así, rapidito. Este mundo es así. Dios la suple bien, la suple con amor y la suple con sabiduría, pero no siempre llegan inmediatamente. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor Jesucristo dice, pues voy a confiar. Voy a esperar a que Dios solucione y las cosas se hagan a su forma. Y si tengo que escoger entre no suplir mi necesidad y honrar a Dios, pues que mi necesidad se quede sin suplir, con tal de que Dios no sea deshonrado. ¿Sí entendemos esa parte? Así la resiste. Bien, ¿qué más? La segunda prueba de su carácter se va al polo opuesto. En esa otra área también nosotros somos tentados. ¿Cómo es? La primera, ¿cuál fue? Una desconfianza en el poder y en el cuidado de Dios y en la misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros podríamos, como ya te dije, tener esa falta de fe y de confianza y por lo tanto hacer las cosas a nuestra manera.
Pero también podríamos tener un exceso de confianza que nos llevara a tener ciertos actos o ciertas formas de ser temerarias. Veámoslo, versículo número 5. Entonces, recuerdo que estamos en Mateo 4, versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Veamos primero esa parte. Veamos cómo pues el diablo lo lleva a una posición específica, lo pone en una posición. Y aquí veamos también algo, aprendamos también algo. El diablo cita la Escritura. El diablo conoce la Escritura mejor que muchos creyentes. Fíjate que cuando yo veo a los creyentes que son perezosos, que leen la Biblia poco, que leen sus 3 versículos diarios, o que se conforman con tener un pan de vida. ¿Sí conocemos los pan de vida? Algunos son unas de esas tarjetitas que venden en las librerías cristianas y lo tienes ahí en la mesa, entonces estás comiendo y tomas el pan de vida y un versículo bíblico, qué bonito, gracias Señor, amén. Y ese es su conocimiento bíblico. Hace poco conocí a una persona creyente de 5 o 6 años que no había leído la Biblia completa y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Amado, el diablo se sabe la Biblia de memoria al derecho y al revés. Y la va a usar para tentarte, la va a usar para condenarte y la va a usar para destruirte si puede hacerlo. La misma Escritura dice que la letra mata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que la letra mata? Cuando tú eres omiso, el diablo agarra un mandamiento y te dice, te gusta hablar medias verdades, ¿verdad? Y no vas a la iglesia. ¿Y para qué vas? De todas maneras, todos los mentirosos se van al infierno. Y te la deja ahí, clavadita. Y te está diciendo la Biblia y hasta tú piensas que es el Espíritu el que te está hablando. Con la misma Biblia te puede tentar, con la misma Biblia te puede destruir. Qué importante es que si en verdad deseas hallar la vida eterna, hagas un compromiso de que con Dios, contigo mismo y con Dios, de que necesitas conocer este libro y conocerlo bien. Porque la siguiente tentación, el diablo ocupa 2 cosas. Número 1, el Señor Jesucristo había sido declarado Hijo de Dios. Y primero lo quiere llevar a un exceso de confianza en esa posición que Él tiene. Pues si eres hijo, lo lleva al pináculo, lo lleva a un lugar alto y le dice, bueno, pues tú eres hijo de Dios, ¿no? Me imagino que tienes todas las garantías, que tienes todos los privilegios de un hijo, que tienes todas las cosas que Dios le promete a sus hijos, que estás equipado, estás protegido, el ángel de Jehová acampa, eso no se lo dice el pasaje, pero pues la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces me imagino que estás bien protegido. Pues aviéntate. Pues al cabo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pues aviéntate, no te va a pasar nada, porque Dios te protege, ¿no? Esta otra posición, este exceso de confianza, lo sufren algunos creyentes. Que piensen, bueno, yo ya acepté a Cristo y automáticamente Dios me va a proteger. Porque yo ya creí en Cristo, yo ya soy cristiano, yo soy hijo, soy heredero. Todo eso es cierto de acuerdo con la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso es cierto, sí. Pero Dios no te va a proteger más allá de los límites que Él mismo puso. La Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No dice que los esté cachando del pináculo del templo, ¿verdad? O como dice este pasaje, aquí el diablo toma una escritura del Antiguo Testamento y la tuerce nada más
y mandará a los ángeles, pero no se la dice completa, ni no se la dice como es. Pues sí, cualquier simple, dice, ay, sí, Dios me va a proteger. ¿Por qué? Porque yo ya declaré, porque yo ya confié. No, espérate. Por ejemplo, ¿cómo Dios nos guarda del pecado? ¿Cuántos creen que Dios nos guarda del pecado? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí nos guarda o no nos guarda? Amén. Sí nos guarda, ¿verdad? Ok. ¿Cómo nos guarda? Es bueno, yo ya soy cristiano, Dios prometió, Judas dice que es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída y presentarme delante del trono de su gracia con gran alegría. Por lo tanto, me voy a ir a evangelizar a la cantina. Pues, Dios es poderoso. Y por lo tanto, no tendré miedo cuando pase frente a una mujer mal vestida, desnuda. No va a tener miedo porque Dios me guarda. O peor aún, voy a ver las novelas, soy inmune. Voy a ver las novelas, a mí no me va a hacer nada eso porque Dios me guarda del pecado. Solo voy a ver y no voy a caer. ¿Así me guarda Dios? ¿Así dice la Escritura que me guarda? No. La Escritura dice que Dios me guarda, sí, pero ¿cómo me guarda? Cuando yo velo, cuando yo me cuido, cuando yo oro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo soy prudente, cuando yo miro bien mis pasos y me fijo dónde camino. Cuando yo me fijo dónde camino y cuando estoy orando todos los días, el poder de Dios me guarda. ¿Cuántos dicen amén? Así sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, doctrinas como que la salvación no se pierde, como una vez una vez salvo, siempre salvo, están en este error, en esta tentación. Y por no conocer la Escritura, la salvación no se pierde, por lo tanto, Dios me guarda. Estás equivocado. La Escritura también dice que si tú obstinadamente te vas al pecado, pues no hay remedio para tus pecados. También lo dice. Entonces aquí la tentación al Señor Jesucristo es, oye, pues Dios dijo que te va a proteger, aviéntese, no te va a pasar nada. No, amado, el Señor Jesucristo conocía la palabra y por lo tanto se defendió bien. Pero sí estás identificando ahora cuál es el otro extremo. Mira, déjame seguirlo aplicando un poquito a nuestras vidas en este sentido. Muchos creyentes dicen, bueno, no, yo sí creo. Dios tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Su sangre me limpia y su sangre me cubre. Yo salgo, invoco la sangre protegido. Así muchos evangelistas lo citan, ¿no? Y viven vidas pensando que Dios hace todo cuando tienen muchas cosas que hacer ellos mismos. Por ejemplo, ya no oran, ¿por qué? Porque ya Dios los cuida. Ya no corrigen a sus hijos, ya no los instruyen, ya no ayunan, ya no predican porque piensan que todo lo hace Dios. Eso es malentender la Escritura. Porque el Dios de gracia, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de gracia y Dios de amor? Sí, pero ese Dios de gracia y Dios de amor nos manda a tomar la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Nos manda a negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Ese mismo Dios de amor y Dios de gracia es el mismo, están aquí las dos cosas, el Dios compasivo y misericordioso y el Dios que te dice toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Ahí están los dos, es el mismo que nos muestra por un lado su bondad y su amor, pero también nos dice toma tu cruz, síguete, no te confíes. Y muchos creyentes dicen, no, pues ya, yo creo que la sangre de Cristo tiene poder. Pues sí tiene poder, amado, pero si tú no haces ni un mínimo esfuerzo por ser cristiano, tendrás poder, pero para salvar a otros, y tú te vas a ir al infierno, te lo digo con mucho respeto, por apático, por irresponsable, por negligente. Tienes que hacerte responsable y tomar lo que la Escritura dice que tienes que tomar para ti. Y por un lado la Escritura nos presenta, no debemos de caer ni en el extremo opuesto de decir, pues es que está tan difícil que Dios, yo no sé si a mí, no, Dios es bueno. La primera tentación era desconfiar de Dios. Dios es bueno y Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que creer eso. Tú tienes que creer que tú eres un Abraham y que Dios tiene buenos
pensamientos y buenos planes para con tu vida. Así se hace el peor de los pecadores. Eso lo tienes que creer. Pero no te vayas al otro extremo de decir, pues cierto, Dios es tan bueno y Él lo va a hacer, y tú te quedas sentado en tu sillón y no haces nada. Ese es el otro extremo. ¿Sí comprendemos? O haces las cosas no como Dios dice, porque tú te quedaste, no, pues es que yo soy de la gracia. A mí la cruz no, espérate, la cruz y la gracia van juntas. Las dos van juntas. Y tanto dice que creas y que te deleites y que brinques de gozo y cuando miras la gracia te dan ganas de llorar, de cantar, de alabar, de adorar. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa misma gracia te debe de hacer doblar tus rodillas. Te debe de hacer buscar, esforzarte en aquellas cosas que Dios dice que te esfuerces, que hagas. Y muchos cristianos hoy en día dicen, no, pues Dios está conmigo, Dios está a mi favor, Dios lo hace todo. Amado, Dios no lo hace. Si Él quisiera lo haría todo, pero cuando Él dice haz, no va a moverse 1 milímetro para hacer lo que te dice que tú tienes que hacer. ¿Sí me explico? Cuando te lo voy a poner en español, cuando Él dice ora para que yo te ayude, no creas que la ayuda va a venir sin que tú ores. Cuando Él dice corrige e instruye a tu hijo y enséñale mis caminos, no esperes que el muchacho sea cristiano si tú no mueves un dedo. ¿Sí me explico? Por favor, no seas iluso. Tómalo. Dios es un Dios de amor, Dios de gracia. Está bien, todo eso es bueno y Él lo va a hacer siempre y cuando tú hagas. Cuando Él dice que tú hagas, tú haces. ¿Sí entendemos esa parte? Tú no haces, tú eres como... Si a ti el diablo, si tú eres de los que nada más crees y no haces, a ti el diablo te llevaba al pináculo del templo y te diría, pues échate que Dios te va a rescatar. Tú sí te das el paso y bolas, te vas a dar en la cabezota. Porque vas a pensar que Dios iba a meter su mano para rescatarte, cuando no es así. ¿Sí me explico? O sea, la segunda tentación, la primera es a la desconfianza y la segunda al exceso de confianza. ¿Sí vamos comprendiendo? Hay personas que no pueden creer y otras que se vuelven indolentes al creer y creen de más y creen lo que no es. ¿Cómo se defendió el Señor Jesús de esta tentación? Bien, el versículo nos dice, en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hace? Le cita correctamente la escritura. Entiende que lo que el diablo le está poniendo como escritura está sacado de contexto. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo dice, no se va a hacer así, se va a hacer como Dios quiere. Y la escritura dice que Dios quiere así. ¿Sí entendemos esa parte? Por eso decía que es importante para un creyente conocer la palabra de Dios. Imagínate un creyente que tiene ya 2 años de buscar la palabra y no la ha leído toda. Hermano pastor, por WhatsApp, ¿cómo se hace aquí? Eres presa fácil, mi estimado. Con todo respeto te lo digo. Presa fácil de caer en cualquier tentación. No, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Esta tentación viene mal, no es así, esto no cuadra. La escritura dice esto. Las cosas se hacen así. No voy a hacer lo que Dios no me está pidiendo que haga. ¿No? No voy a hacer las cosas en un contexto diferente al que Dios me pide. Dios me pide las cosas así y yo voy a confiar que Dios va a obrar
como Él me está diciendo que va a obrar. ¿Sí estamos comprendiendo o no estamos comprendiendo? ¿Él me va a guardar? Sí, siempre y cuando yo vele y ore. ¿Él va a formar en mis hijos personas cristianas? Sí, pero yo las tengo que instruir, corregir, darles ejemplo, darles amor. ¿Cuántos dicen amén? No los instruyo, no los corrijo, no les doy ejemplo y no les doy amor. Quédate sentado de brazos pensando que tus hijos o tus nietos van a ser cristianos. Tú estás ahí en el pináculo del templo diciendo, sí, sí van a ser, y te vas a tirar. No, tienes que ponerte las pilas. Padre, hermano, deja, tú que tienes tus brazos cruzados, sacúdete la cabeza, conoce la Escritura y haz lo que la Escritura te dice. El Señor Jesucristo citó bien la palabra. Tú también cítala bien. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cómo la cosa es así? ¿Sí estamos comprendiendo? Tercera y última tentación y prueba de su carácter. La tercera tentación tiene que ver con los placeres de este mundo, con lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece muchas cosas y es un escaparate y está diseñado para atraer nuestra atención de diferentes formas. Lo que tú ves aquí es una muy particular, pero en esta tentación está representada toda tentación que nos puede venir a nosotros en ese sentido, hacia los placeres, hacia las atracciones que este mundo presenta. Es una atracción, es una tentación hacia ir por lo que este mundo ofrece y a pagar el precio por lo que este mundo ofrece, porque este mundo no ofrece nada gratis. Escúchalo bien. Nada de lo que este mundo ofrece es gratis. Tiene un precio y un precio muy elevado. Veamos la tentación. Nos dice el versículo número 8. Estamos en Mateo 4, versículo número 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Veámosla de nuevo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Algunos comentaristas bíblicos dicen que no era suficiente, lo tenía en el pináculo del templo donde el Señor Jesucristo dijo que no, pero no era suficiente era ponerlo ahí, sino lo llevó a un monte muy alto. Algunos piensan que lo hizo a través de magia, que la cuestión fue en su mente. La cosa es que al Señor Jesucristo le fue mostrada toda la pompa, todo el esplendor de lo que este mundo le ofrece a las personas. ¿Qué buscan hoy las personas exitosas? Buscan la fama, buscan el dinero, la posición. Por ejemplo, no vamos muy lejos, tenemos aquí a una pareja presidencial y tú ves a la esposa ahí con los vestidos más lujosos, en los lugares más caros, con la bolsa más cara, saliendo en la revista con la realeza. Mucha gente de este mundo es seducida por esa clase de cosas. No solo esa, la fama, el reconocimiento, el placer. Este mundo tiene de todo para todos los gustos. Y al Señor Jesucristo le fue mostrado lo más alto. Por cierto, el diablo astuto toma algo. Al Señor Jesucristo ya le había sido prometido. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿A poco no le fue prometido al Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo sabemos o no lo sabemos? Está en los Salmos. Le fue prometido eso. Sin embargo, la tentación en un primer término es: pues yo te lo puedo dar antes de tiempo. ¿Para qué esperarse? Pues yo te lo puedo dar antes. Quien lo quiere, yo se lo doy. Y, amado, este mundo nos promete cosas que quizás sí quisiéramos, porque a lo mejor la vida no es la más cómoda, tiene sus dificultades, tiene sus situaciones. Y este mundo tiene toda clase de comodidades y toda clase de descansos temporales.
Tú ves a la gente que trabaja y trabaja y trabaja para tener una casota, para tener 2 coches, para tener 3 aires acondicionados, para tener comodidad. Sí, que bueno, no sería ilícito tenerla si la consigues con los medios adecuados y si no le das tu prioridad a eso en lugar de las cosas de Dios. Podrías tenerla siempre y cuando lo tengas de manera adecuada. Aquí el Señor Jesucristo le es mostrada toda la comodidad, toda la pompa, toda la fama, pero le es puesto el precio. Es tuyo. Lo único que tienes que hacer es adorarme. Pues no pasa nada, ¿no? ¿Ya es mío? Pues sí, pero es un precio muy caro. Es prescindir de Dios para recibir un bien material. Amado, así todo lo que nos da este mundo tiene un precio. Y no es diferente al precio que el diablo le ponía al Señor Jesucristo. Tú quieres la comodidad de este mundo, tú quieres la fama de este mundo, tú quieres la posición que te da este mundo, tienes que hacer lo mismo que le fue ofrecido al Señor Jesucristo. Te vas a tener que postrar. No físicamente adorar al diablo, no vas a poner un pentagrama ahí en tu casa, un chivo ahí cuernudo, alguna cosa así. No necesitas volverte satánico para postrarte a lo que el mundo te pide. Tú quieres lo que el mundo ofrece, está bien, bajo las reglas del mundo. ¿Te va a poner sus reglas? Sí, ¿cómo no? ¿Quieres tener casa, 3 carros? ¿Quieres ser famoso? Está bien, pero va a tener un costo. Y el costo es, no vas a poder servir a Dios y servirme a mí. Vas a tener que escoger. Y muchos hombres escogen el trabajo, escogen el dinero, escogen el placer. Las mujeres escogen la fama, la figura bonita, que les den like. Y no vas a poder mezclar las dos. Y al final de cuentas terminas, el Señor Jesucristo dice, no podemos servir a 2 señores. Sí conocemos ese pasaje, ¿verdad? A uno de los 2 lo vamos a aborrecer. Y amada, tú no puedes ser una cristiana popular, sensual. Amado, tú no puedes ser un cristiano comprometido y de la cruz y al mismo tiempo estar lleno de comodidades y de situaciones y de prosperidades. No se puede. A uno de los 2 le vas a terminar diciendo que no. ¿Sí entendemos esa parte? Y a uno de los 2 vas a terminar postrándote, lo digo con respeto. Vas a terminar diciendo que lo que Dios te pedía era una exageración y que necesitabas esta otra cosa. Bueno, aquí el Señor Jesucristo se le pone de una manera más clara, a nosotros se nos pone de una manera a veces más difícil de discernir. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo ¿cómo rechazó esta tentación? Versículo número 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate lo tajante que fue. Aquí ya no hubo una cuestión solamente de no, sino ya fue un, perdón por la expresión coloquial, fue un lárgate de aquí. De esto no tenemos ni de qué hablar. ¿Sí? Te das cuenta cómo Él le pide que se vaya. No voy a estar discutiendo contigo esto. O sea, la primera es un rechazo total y absoluto. No va a ser, yo no voy a terminar sirviéndote a ti por placer. Esa será la tentación. ¿Quieres todo el placer? Yo te lo doy, de acuerdo, pero vas a tener que servirme a mí. No. Solo a Dios voy a servir, solo a Él voy a amar. Por lo tanto, vete de aquí. El Señor Jesucristo identifica muy bien, esto estorba a que yo adore correctamente a Dios.
Y nosotros los cristianos, amados, nosotros los que estamos buscando a Dios, deberíamos de identificar todas aquellas cosas que estorban a que adoremos correctamente a Dios. Fíjate, te voy a platicar una historia. Se dice de una de las esposas, si no mal recuerdo, de una de las esposas de Jacob, en la escritura, que ella llevaba, cuando iban de la casa de su padre a la casa de Isaac, iban ya para vivir con él, con sus familias. Una de ellas llevaba a sus dioses escondidos. ¿Sí conocemos ese pasaje? Una de ellas llevaba a sus dioses. ¿Qué hacían esos dioses? ¿Esos dioses le iban a estorbar o no le iban a estorbar para buscar a Dios? Sí le iban a estorbar. Amado, nosotros buscamos a Dios, pero también en nuestra casa este mundo ha edificado dioses. Pequeñas cositas, pequeñas situaciones que nos estorban para hacer la voluntad de Dios. Algunos, una pantallita un poquito más chica que esta, les es un verdadero estorbo. Algunos tienen una un poco más grande. Algunos tienen a una personita o persona que les hace hacer todo lo contrario a lo que Dios les pide que hagan. Algunos tienen algún hobby, trabajo, amistad, que les estorba a hacer lo que Dios les pide. Esos pequeños diosesitos, amado, esos pequeños diosesitos con D minúscula. El Señor Jesucristo, cuando decía: el que ama a padre, hijo o a hija más que a mí, ¿cómo terminaba el versículo? No es digno de mí. ¿Y qué estaba identificando ahí? A esos pequeños diosesitos, por los cuales dejamos de hacer la voluntad de Dios y terminamos haciendo cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de este mundo. Entiéndelo así. ¿Sí comprendemos esa parte? Ay, cuántas señoras no vinieron hoy porque llegó mi hijo de fuera y nada más puede hoy domingo, el día que yo debo de adorar al Señor. Y es que mi hijo se enoja, o mi esposo se enoja si no le hago sus frijoles el día que yo tengo que adorar al Señor. Ya entendemos aquí a qué ira teme más, ¿verdad? Los cristianos, al único el que deberíamos de temerle, ¿quién es? A la ira de Dios, al Dios vivo y poderoso. A esa ira debíamos de temer, nada más. Pero hay muchos diosesitos pequeños que nos hacen desviarnos de buscar la honra del Dios vivo y verdadero. Amado, esa tentación tuvo Jesús también. Aquí está todo, nada más aplíquese a las condiciones. No se va a poder, o lo recibes de Dios o lo recibes de mí, pero no lo vas a recibir de los dos. Yo te lo doy más rápido, de rapidito. Pero ¿qué fue lo que el Señor hizo? Rápido dijo: fuera de aquí, largo de aquí. No tengo nada que ver con esto, me da terror. No quiero saber nada. Fuera de aquí. Y luego le cita la escritura y le dice al Señor: solo al Señor tu Dios adorarás. Toda mi atención, mi fuerza, mi dedicación va a ser para con Él. Le cita de nuevo la escritura, pero también le cita la prioridad. Mi compromiso es para con mi Dios, nada más. Mi deleite es Dios, nada más. Amado, de verdad, si nosotros los que estamos buscando al Señor entendiéramos que el mayor de los placeres no está en ser famoso, ser reconocido, tener casa con aire acondicionado, 2 coches. El mayor de nuestros placeres es la gloria de Dios. Si nosotros lo entendiéramos claro en nuestro corazón, tendríamos esa libertad de decirle no a todo aquello que nos lleve a buscar la gloria de Dios. Pero los creyentes no lo ven así. Algunos no lo alcanzan a ver así. El Señor Jesucristo tenía claro: para mí lo más importante es la gloria de Dios, por encima de todo lo que yo pueda o quiera necesitar. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, Él dice claramente no. Entonces, ¿qué
quiero terminar esta enseñanza con esto. ¿Su carácter es probado? ¿Queda claro, sí o no? Queda claro. Y es probado en lo mismo en lo que tú y yo somos probados todos los días. Hay veces pensamos, ¿será que Dios me ame? ¿Será que Dios me escuche? ¿Será que Dios me cuide? ¿Será que Dios vaya a ser? Esa fue la primera. O la segunda, Dios me ama demasiado, yo creo que esto sí me lo va a pasar, no pasa nada. No le hace que yo no haga. Dios me ama mucho. Sí, sí te ama mucho, pero te ha dado mandamientos. Esa es la segunda. Y la tercera es que Dios está en contra de todo lo que este mundo te ofrece. Los placeres que este mundo te da, las tentaciones que este mundo tiene, la forma rápida en que te las da. El Señor Jesucristo supo decir que no a las tres y su carácter fue probado para enseñarme a mí que yo también puedo, que tiene poder para ayudarme, para vencerme, y que lo que Él me tenga que decir con su palabra está respaldado por la experiencia, por una práctica y por un compromiso personal. ¿Qué más? El pasaje termina, y quiero terminar como el pasaje termina. El pasaje termina en el versículo número 11 y dice: entonces el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amado, este pasaje o este versículo también es muy importante, más de lo que crees, porque la Escritura asegura que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura asegura que Dios es un Dios de amor, que nos ha prometido cosas muchísimo mejores a las que este mundo nos ha ofrecido. ¿Cuántos dicen amén? Si tú comparas las cosas que la Biblia, que Dios en su palabra nos ofrece para la eternidad, en amor, en calidad, aún en bienestar, no tienen comparación con las que este mundo ofrece. Si nosotros pusiéramos aquí en esta pantalla, vamos a tratar de hacer un ejercicio de imaginación, dos promocionales, en donde por un lado el mundo nos fuera pasado, le dieran chance a Satanás de que viniera y nos pusiera todos los placeres que este mundo nos ofrece, ahorita rápido, siempre y cuando lo hagamos como el mundo dice, quedaríamos fascinados. Sin embargo, si el Espíritu Santo también nos pasara en esta pantalla retratos de lo que Dios nos ha ofrecido: el cielo, sus calles de oro, la morada preciosa y eterna, el bienestar, el lugar sin lágrimas, no enfermedades, no tribulaciones, amor eterno, alabanzas preciosas. Te digo una cosa, no tendrían comparación con lo que este mundo ofrece. Pero el pasaje estaría claro en las cláusulas: para esto otro tienes que esperar, y tienes que confiar, y tienes que resistir y decirle no a lo primero. Por eso es importante este pasaje, porque el galardón a Cristo viene después de que venció la prueba y no antes. ¿Sí entendemos esa parte? Los consuelos de Dios, Dios permite, y esto lo podemos aplicar también a nuestras vidas, Dios permite aflicciones. ¿Eres nuevo buscando de Dios? Ok, amén. ¿Te gustó la palabra? Amén. Inmediatamente el mundo te va a empezar a presionar para que desistas. Inmediatamente, ¿a poco no? ¿Cuántos han resistido, han tenido esa prueba? Levanten su mano, por favor. ¿Verdad que rapidito el mundo se levanta y te empieza a presionar? Si aguantas, te hace pasar un mal rato. Pero si aguantas, a lo mejor son unos días, unas semanas, un mes, al rato Dios trae nuevos consuelos, nuevas promesas y nuevas esperanzas. Pero es un camino empedrado, porque va de nuevo. Y el placer viene, o más bien el bienestar o la bendición viene cuando has vencido la prueba.
Cuando supiste decir que no. Y el Señor Jesucristo es igual. En ese momento vienen los ángeles, lo fortalecen, lo consuelan, le dan de comer, lo llenan de nuevo de claridad, de tranquilidad, de paz. Le fortalecen en todo sentido. Ok. Amado, así es igual para nosotros. Nosotros de esta primera enseñanza debemos de tomar algo. Muchas cosas Jesús tiene que enseñarnos. Y la primera que nos enseñó no fue dirigiéndose directamente a nosotros. Es un diálogo que vimos de lejos, como si estuviéramos viendo un capítulo de una película en donde dialogan dos personas y estamos aprendiendo. Pero lo que aprendemos es que nuestro maestro practica lo que nos enseña y tiene el poder para vencer. Porque va a llegar el momento en que el maestro va a decir, así tienes que hacer. Va a llegar el momento en que el maestro va a decir, tienes que perdonar. Tienes que decir no. Tienes que rechazar esto. Tienes que arrojarte a hacer aquello. ¿Verdad que sí? Si no tengo claro que el maestro sí pudo, igual y ni lo intento. Y me quedo con la primera tentación, yo no voy a poder. Mejor lo sigo haciendo como lo vengo haciendo de toda la vida. Al cabo, pues cuando menos, si no es perfecto el método, cuando menos medio sale, ¿no? Eso es obrar en incredulidad. No sé si me comprendes lo que te quiero decir. Sin embargo, si yo estoy convencido, mi maestro ya pasó por ahí y pudo y venció. Y está probado que lo que me está enseñando, que lo que me está pidiendo, que lo que me está mostrando es el camino y es la verdad, lo camino con confianza. Y así cuando yo tengo la primera, segunda, tercera o cuarta tentación, digo, se va a acabar y al final van a venir ángeles y también me van a servir a mí. Y ahí sí lo puedes decir con toda, sin presunción, no los vas a ver. No los vas a ver. Pero el ángel de Jehová sí acampa alrededor de los que le temen. Y sí van a venir ángeles y te van a servir, aunque no los vas a ver, cuando menos mientras estés en este mundo terrenal. Pero sí tendrás claro, mi Señor pudo, yo puedo. Y es más fácil entonces. Es más fácil cuando creer, confiar, obrar, cuando yo veo que el que me está enseñando es digno de toda confianza. Termino con un pasaje, solo para fortalecer esto último que decía, que está en el libro de Santiago. Acompáñeme a Santiago y es el pasaje con el que terminamos esta enseñanza. Santiago 1, versículo número 12. Ok, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué preciosa palabra que tendría, que si el Señor Jesucristo no hubiera sido probado, no tendría ningún sentido. Pero si después de lo que vimos el día de hoy, vimos a un Cristo resistiendo, soportando y aún siendo probado, podemos tomar nosotros también esta bienaventuranza para nosotros. Cuando yo me mantengo en la obediencia al Señor, cualquiera que sea la situación, al final recibiré la corona de justicia que Dios ha prometido. ¿A quién le ha prometido? A los que le aman. A los que le aman. A los que muestran ese mismo nivel de compromiso para con Él. Amén. Entonces, tomemos esto. ¿Qué podemos tomar pues de la palabra del día de hoy? Número 1, el compromiso de nuestro maestro. Pero también podemos aprender de la forma en la que fue probado. Cómo resistió, cómo se identificó con cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, en las diferentes pruebas.
cómo venció, cómo tiene la autoridad para ayudarnos a vencer. Cerremos los ojos. Padre, gracias, Señor, por la palabra que el día de hoy nos has dado, porque estoy seguro que esta palabra nos es alimento y nos ayuda, Señor. Nos ayuda para seguirte con certeza, con seguridad. Nos ayuda a hacer tu voluntad. Padre, que la palabra que nos has dado el día de hoy quede en los corazones, quede en las mentes. Y sea eso, Señor. Sea esa ayuda para tomar tus palabras, Señor, para creerlas y para resistir a las diferentes pruebas. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.